una vez más acá. Qué bendición poder durante esta semana, comenzando un nuevo año, que esta iglesia haya decidido poner este programa en marcha tan temprano en el año, encomendarnos a Dios desde bien temprano en el año. Nuestro tema de hoy se titula Justicia o Amor. Antes de entrar al tema, algunas personas nos han preguntado sobre si lo que estamos predicando está al alcance de tenerlos, y si nosotros tenemos unas grabaciones que fueron hechas en Colombia y en Australia. Hay 4 series de videos filmadas. Entre las 4 series suman unos 57 temas, de los cuales estamos predicando apenas 7, 8, no sé cuántos damos para esta semana. Esta es la serie del Apocalipsis, que tiene 18 temas. El Santuario tiene 17 temas. Esas 2 fueron filmadas en Colombia. La serie de Daniel, también, esa se filmó en Australia hace 2 años. Y Entre la Cruz y la Segunda Venida de Cristo, que es la que estamos presentando esta semana. ¿Está bien? Aunque realmente estamos combinando algunos temas inclusive de la serie Apocalipsis. Mañana el tema es bien importante para la iglesia, que tendrá que explicarle al mundo por qué la ley de Dios sigue vigente, por qué guardamos el sábado. Así que el tema se divide en 2. Mañana veremos la ley, que es una maldición para nosotros, y pasado mañana la ley que Jesús abolió en la cruz. ¿Por qué lo hemos dividido en 2? Porque la Biblia, cuando la Biblia utiliza la palabra ley, y por eso la confusión que hay en las denominaciones protestantes, que si fue abolida, que ya no hay que guardarla, que eso era para el Antiguo Testamento, que eso era para los judíos, que Cristo la clavó en la cruz, pues, que la guardó por nosotros, una serie de argumentos que no hay versículos que los apoyen. La realidad es que la palabra ley, la Biblia la utiliza con 4 significados diferentes, la misma palabra. Y de esos 4, solo uno son los 10 mandamientos. Pero también la Biblia utiliza la palabra ley, 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 pero no son los 10 mandamientos. Entonces, por eso cuando estamos leyendo, pareciera como que, mira, aquí dice que no hay que guardar la ley para hacer. Entonces, entre mañana y pasado mañana, vamos a, con la ayuda de Dios, a entender estos 4 significados, y tú después puedes leer cualquier parte de la Biblia y decir, no, aquí no es, aquí es esta, no, aquí es la segunda. No. Ahora, el tema no es las 4 leyes de Dios. Dios no tiene 4 leyes, es una sola. Pero la Biblia utiliza la palabra ley para la ley de Dios, y también utiliza ley, ley y ley, pero no son la ley de Dios. Entonces, mañana y pasado mañana estaremos con la ayuda de Dios estudiando esto. Y luego viene temas importantes para el tiempo presente. Es el sello de Dios. Y a ver cuál es. Yo tengo aquí el programa. El día jueves. Jueves es el 7º sello. Como estamos viviendo el tiempo del fin, no vamos a estudiar los 7 sellos. Solo vamos a estudiar el 7º sello. Jueves. El día viernes, siervos del Dios Altísimo. ¿Quiénes van a ser los que van a recibir el sello de Dios? Ese es el tema del día viernes. Y el sábado, el tema de clausura se llama 7 veces sí. ¿Cuántas veces sí? 7 veces sí. Ese es el tema del día sábado. El horario del tema del sábado, tenemos que ponernos de acuerdo para poder predicar en culto divino en la otra iglesia y poder estar acá dando el último tema y volver allá para dar el primero de la noche con ellos, o de la tarde. Así que no hay problema. Creo que está cerca la otra iglesia, ¿verdad? Más o menos. El pastor le va a tocar ir 3 veces ese día ya. Me lleva, me trae y me vuelve a llevar. Pero bueno, agradezcamos que haya autos. A Jesús le tocaba en burrito. Hermanos,
En el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 1, Dios le hace un extraño pedido a Abraham. Un extraño y terrible pedido. Génesis capítulo 22. Y dice allí en el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su propio hijo. ¿Por qué Dios habrá hecho este extraño pedido? Primero que todo, lo voy a hacer lo más resumidito posible. Abraham no fue padre de la fe todo el tiempo. Abraham llegó a ser el padre de la fe. Pero antes de Abraham ser el padre de la fe, Abraham era padre de otras cosas. Ejemplo. Y es que nosotros a veces miramos los personajes de la Biblia como los hombres superhombres, como que bueno, es que ese era Abraham, yo no soy Abraham, es que ese era David. No, Dios nos está mostrando que estas personas fueron personas como tú y yo. Así fueron ellos como somos nosotros. Pero tú y yo tenemos que llegar a ser como ellos llegaron a ser. Pero ellos, para llegar a ser lo que llegaron a ser, ¿cómo fue ese camino? Y nosotros estamos en ese camino. Entonces, si la historia de Abraham comienza en Génesis 12, es más, 11 los últimos versículos, que Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, de la casa de su padre, se fuera a la tierra que él iba a mostrar. Entonces, Abraham, Dios quería formar un gran pueblo. Y haré de ti una nación. ¿Una nación qué? Y haré de ti una nación. ¿Quién lo ha leído? Grande. Sabe que a Dios todo le gusta en grande. Él dijo: no, vamos a hacer un pueblito chiquito. No, Dios dijo: vamos a hacer una nación grande contigo. Dios tuvo que escoger entre todos los habitantes de la tierra a ver a partir de quién formaba esa nación. Y escogió a Abraham. Pero Abraham vivía en Babilonia, Ur de los Caldeos. Y los seres humanos somos lo que somos. Nos formamos por la influencia de dos grandes, digamos, aspectos que influyen en nosotros. Uno es nuestra herencia genética y la influencia de la familia. Y dos, el entorno en el cual crecemos. Y Dios no podía hacer de Abraham una nación nueva, un pueblo nuevo, mientras Abraham estuviera bajo la influencia de su familia y del entorno que era nada menos que Ur de los Caldeos. Así que para Dios hacer ese pueblo, esa nación nueva a partir de una pareja, Él le dice: vete de tu tierra, o sea, abandona el entorno. Yo no puedo hacer de ti una nación nueva mientras estés bajo la influencia de ese entorno, porque nosotros asumimos las costumbres que nos rodean. Así que vete de tu tierra. Y también le dijo: de tu parentela. ¿Cuál de las dos cumplió Abraham? ¿Se fue Abraham de la tierra, sí o no? Sí. ¿Y de la parentela? No. Se llevó al papá. Se llevó al sobrino. Y eso fue problema. Porque dice que salieron, eso está en Génesis 11, los últimos dos versículos, y 12. Y dice allí que Abraham se llevó a Taré, su padre. Y salieron de Ur de los Caldeos y llegaron a Harán. Y allí se quedaron. ¿Por qué se quedaron en Harán, a mitad de camino? Su papá era quien iba dirigiendo la comitiva, porque era patriarcal, y quien guiaba era el patriarca.
Así que cuando Abraham se lleva a su papá, el patriarca no es Abraham, el patriarca es el papá. Él es el que manda. Y el papá dijo, pero Abraham, ¿eso para qué tan lejos? Eso allá en Canaán. No, mira, aquí en Harán está bonito. Mira, aquí hay ciudades, hay comercio, esto se mueve, mira qué lindo, hay agua. No, vamos a quedarnos aquí en Harán. Y por la influencia de Taré se quedaron en Harán. Así que Dios le había dicho que saliera para Canaán, pero Abraham se queda en Harán porque dejó la tierra, mas no la parentela. Así que Abraham no es el padre de la fe aquí. Abraham cumple a medias. Abraham cumple la mitad de lo que Dios le pide. Nos parecemos nosotros que cumplimos unas cosas y otras no. Cumplimos estas veces y otras no. Entonces ahí estamos como Abraham. Hasta que Taré no se murió, entonces ahí continuaron su viaje. Y es donde comienza Génesis 12:1 diciendo, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Ahora yo me imagino que algún ángel le habrá dicho, Dios, ¿tú estás seguro que esa es la pareja con la que vas a formar la gran nación? Porque ellos son estériles. Y Dios dijo, sí, yo sé, pero eso es un problema pequeño, yo lo resuelvo. Me interesa más su corazón. Lo de los hijos, no te preocupes, yo los doy. No me importa que sean estériles, yo le doy los hijos. Y la gran multitud va a salir de ellos. Pero me interesa más es su corazón. Eso es un problema menor. Herencia de Jehová son los hijos. Bueno, Abraham cumple a medias. Va con el sobrino. Cuando llegan a Canaán y el rebaño y los siervos y todo crece. ¿Qué pasó entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham? ¿Qué pasó? Se peleaban a puño. Tremendas peleas que armaban. ¿Por qué peleaban? Por los pozos de agua. Y los cananeos los miraban y decían, esos no son los que esta mañana estaban matando un cordero allá y cantando y que en Cristo hallo amigo. Mira la pelea y las groserías que se acaban de decir. Por eso a esa iglesia no voy. Se parece de pronto que los vecinos nos ven salir por las mañanas del sábado con la Biblia, elegante, pero durante la semana se pueden oír algunos gritos y algunos insultos. Mira, eso pasaba, es igual, la vida de nosotros está en la Biblia. Así que se tienen que separar. Y al final Abraham termina sin Taré y sin Lot, como Dios le había dicho. Pero ¿cuántos años tuvieron que pasar? Porque Abraham cumple a medias. Eso sí, algo que Abraham hacía todas las mañanas era un altar de piedra y un cordero. Oh Jehová, el cordero, y mate el cordero. Y por la tarde mate el cordero. Sacrificio matutino, sacrificio vespertino. Abraham hacía el culto diario con su familia y la tribu que él dirigía. Pero después que Abraham hacía los sacrificios, es más, dicen los escritos históricos, que los cananeos, cuando iban caminando y veían altares de piedra abandonados, ellos decían, por aquí pasó Abraham. Lo conocían, que él era el de los sacrificios de cordero en los altares de piedra. Pero Abraham hacía el sacrificio de corderos y luego le decía a Sara que dijera que era su hermano. ¿Usted le ve lógica a eso? ¿Y por qué Abraham le decía a Sara que diga que es mi hermana? Porque tenía que miedo. Así que ahí Abraham no es el padre de la fe, Abraham es el padre del miedo. Pero eso sí, mataba cordero, diga que es mi hermana. Abraham está viviendo una vida donde él vive una fe, asiste a los cultos, pero en su vida diaria está reflejando otra cosa. Y van pasando los años. Y varias situaciones le pasaron a Abraham. Luego Abraham, Sara un día le dice, mi amor, el hijo, Dios le promete un hijo, ¿no? ¿Y qué hizo Abraham cuando Dios le prometió el hijo? Se rió. Dice que se postró rostro en tierra y ahí debería decir, y adoró. Pero no, la Biblia dice,
se postró rostro en tierra y se rió. O sea, él enterró la cabeza, no era para adorar, era para que Dios no lo viera, que estaba muerto de la risa. Así que tenemos un Abraham que sacrifica corderos y obedece a medias. Un Abraham que sacrifica corderos, pero dice a la esposa, diga mentiras. Tenemos un Abraham que sacrifica corderos y se ríe de las promesas de Dios. O sea, aquí Abraham no es padre de la fe. Y llega el momento en que pasan tantos años y un día su esposa le dice, mi amor, yo ya no te voy a poder dar ese hijo. Ese hijo que Dios te prometió ya no viene de mí porque ya no tengo la menstruación, ya no tengo la costumbre de las mujeres, he envejecido, es imposible que yo tenga hijos, así que yo no puedo. He ahí la sierva, la empleada del servicio, se llamaba Agar. Y es que existía una costumbre de que la mujer le eran contados los hijos, los que ella daba a luz y los que las siervas de ellas con su esposo también tenían hijos, les eran contados como de ella, descendencia de ella. O sea, la esclava se quedaba sin descendencia. Usted lo da a luz, pero es contado como mío. Y la sierva pues no tenía descendencia. Ahora yo te hago una preguntita. Eso de que el marido de la dueña de la casa se acueste con la sierva, era una costumbre que está en Levíticos. ¿En qué parte estará? Levíticos, Números, Deuteronomio, por ahí. ¿Alguno de ustedes la ha leído? ¿En algún momento Dios le ordenó a su pueblo algo semejante? No. ¿De dónde venía la costumbre? Era de Babilonia. Y Sara había salido de Babilonia, pero Sara no olvidaba las costumbres de Babilonia. Hoy en día Dios le dice a su pueblo, salid de ella, pueblo mío, y salimos de Babilonia y moramos en Jerusalén ahora. Ahora somos de la iglesia, ya no somos de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Pero resulta que nos mudamos de Babilonia para la iglesia, pero traemos equipaje babilónico. Y entonces abrimos el equipaje y sacamos moda babilónica, música babilónica, juegos babilónicos. Y ahora somos de Jerusalén, pero el equipaje es babilónico. Y Sara, aunque hacía muchísimos años había abandonado Babilonia, Ur de los Caldeos, Sara le dice a Abraham que hagan la costumbre de Babilonia, de tomar a la sierva y que él tenga relaciones con ella y tenga hijos con ella y le serán contados como hijos de Sara. Imagínate esto, mi amor, no te puedo dar hijos, pero ahí está la muchacha del servicio, acuéstate con ella y ten hijos con ella. Y Abraham dijo, bueno. ¿Qué tenía que haber dicho Abraham ahí? Ay, mi amor, no me extraña que tú me pidas eso. Somos hijos de Dios. Entre nosotros no abusamos de los siervos, de las esclavos. Durante la esclavitud, pueblos enteros sufrieron. Las esclavas eran abusadas sexualmente y los esclavos también. Por eso aquella mujer egipcia toma a un joven esclavo y le dice, acuéstate conmigo. Pero el esclavo le salió general, le dijo, qué pena, pero no. Usted tiene que hacer lo que yo diga. No, yo no me voy a acostar con usted. Mi amo me ha dado todo, esta casa, todo, yo manejo todo. ¿Cómo? ¿Y cómo pecaría contra Jehová? No. Y prefirió irse y ir a la cárcel. Pero él no se ensució. Me gustó la historia del armiño que contaron el sábado. Mire, aprendí de la historia de los niños. Él prefirió ir a la cárcel, pero no se ensució. Entonces eran costumbres de abusar de los esclavos. Y ahí le están diciendo, porque a Agar no le preguntaron, Agar, ¿usted quiere? Agar es una esclava lejos de Egipto, su hogar, su país, su familia. Y que ahora la señora le dice, se tiene que acostar con mi marido y ella tiene que obedecer. Entonces, Abraham ahí todavía no es padre de la fe. Pero eso sí, todas las mañanas que hacía Abraham, sacrificaba cordero. ¿Y qué hacía por las tardes? Sacrificaba corderos. Entonces, ¿y ese cordero qué representaba? ¿A quién? A Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Ah? Nuestro Salvador, el Cordero de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es Cristo?
el Hijo de Dios, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y el Hijo unigénito estaba en el altar de Abraham todas las mañanas y todas las tardes, muriendo. Y la sangre se derramaba, pero Abraham iba y pecaba. La sangre se derramaba y Abraham mentía. La sangre se derramaba y Abraham se burlaba. La sangre se derramaba, Abraham obedecía a medias. La sangre se derramaba y Abraham tenía relaciones con la esclava del servicio. Y Abraham llegó a los 100 años así. ¿Usted cree que Abraham se está salvando o se está perdiendo? ¿Usted cree que si llegara el juicio y llega el abogado acusador? ¿Quién es el abogado acusador? El abogado acusador, Satanás. ¿Y usted cree que Satanás no le tenía la listica a Jesús? ¿Y cómo lo salva? ¿Cómo lo salva? Va a la iglesia y va y peca. Va el sábado y va y peca. Y lee la lección de la matutina y la lección de escuela sábado en la mañana y por la tarde está pecando. Entonces, aquí estamos jugando. Entonces Abraham ahí será padre, yo no sé de qué, pero de la fe no es. Entonces al llegar a los 100 años Dios dice, bueno, Abraham tiene a Isaac, aunque se rió, y el nombre fue Isaac porque Isaac significa risa. Cada vez que lo llamaban, risa, ven a almorzar. Risa, lávese las manos antes de sentarse a la mesa. Risa, vaya a dormir ya que es tarde. Risa ya hizo las tareas. Así que cada vez que llamaban al niño, se tenían que acordar que ellos se habían reído. Pero Abraham seguía. Entonces Dios ve un pequeño problema. El sacrificio del cordero se había tornado un poco ¿qué? Rutinario. Y no hay nada peor para la iglesia que sea rutinario. Que nos arrodillemos rutinariamente. Que leamos la Biblia rutinariamente porque le perdemos el porqué. Yo estoy dando estos 3 temas, el de ayer y hoy, porque es el contexto del gran conflicto cósmico, porque nuestro pueblo de Dios de hoy tiene que tener bien clara su identidad. Quiénes somos y en qué momento estamos de la historia. Entonces mira esto. Dios le dice, mira Abraham, me he dado cuenta que ese cordero a ti como que no te importa. Porque tú eres mate cordero y mate cordero y mate cordero, pero yo veo que tú no cambias. Entonces, como el cordero representa en el altar a mi hijo, y yo veo que tú sigues igual, vamos a hacer un sacrificio, pero vamos a hacer un pequeño cambio. No vamos a poner en el altar a mí, vamos a poner al tuyo. Entonces ahí es donde Dios le dice, Abraham, heme aquí, toma ahora tu hijo. Y mira cómo se lo pide. Si Dios hubiera querido convencer a Abraham que sacrificara a Isaac, le dice, oye Abraham, ese muchachito ha salido travieso. Qué dolor de cabeza para ti. ¿Por qué no me lo sacrificas? Pero ¿sabe qué hace Dios con Abraham? Le dice 4 veces, de 4 maneras, que cada una era como meter el dedo en la llaga. Es decir, Abraham, toma ahora tu hijo. ¿Con eso era suficiente para que Abraham dijera? ¿Sí o no? Que lo sacrificara, ¿sí o no? Sacrifique su hijo, ¿usted lo haría? No. Pero luego le remate y le dice, tu hijo, tu único. Y luego le dice, Isaac, el de tu alegría. Y le remata diciendo, el que amas. O sea, se lo está poniendo difícil. Le está diciendo todo lo importante y bueno que es ese hijo. Es tu hijo, es el único, es el de tu alegría, es el que amas. Mátalo. Oh, no. Y Dios cortó la comunicación ahí. Cerró el celular Dios y no contestaba llamadas. Y Abraham tiene que ir 3 días de camino. Iba con el niño, el muchacho. Y el muchacho, papá, mira el manantial, bonito. Papá, mira la cascada, sí, hijo, qué lindo. Por la noche acampaban. Isaac roncaba de lo cansado. ¿Usted cree que Abraham dormía? Abraham oraba y miraba las estrellas. Señor, háblame, contéstame, ¿por qué me has pedido eso? Señor, háblame. No había respuesta.
Amanece Abraham con ojeras. Y otra vez el segundo día. Y por la noche vuelven a acampar y Abraham orando, Señor, entendí bien, Señor, ¿cómo me estás pidiendo eso? Fue una lucha terrible. Es la prueba que no le han pedido a nadie. Solo hay 2 corazones que han sufrido eso. Y ahorita van a ver cuál es el otro. Pues, tercer día, la señal, Dios le mostró cuál era el lugar. Y dice en Génesis 22, versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dejó Abraham a sus siervos y les dijo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Ese es el momento decisivo de la historia de Abraham. Es la línea del no retorno. Y ahí Abraham está en el punto donde decide, ¿sigo o me devuelvo? Y es donde la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. No que creyó en Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque Abraham actúa aquí por fe. El muchacho y yo iremos. ¿Cuántos iban a subir la montaña? 2. Adoraremos. ¿Cuántos iban a bajar la montaña? Si él iba a matar a Isaac allá arriba, ¿cuántos bajarían la montaña? 1. Así que él tenía que decir, el muchacho y yo iremos, adoraremos y yo volveré. Los siervos le hubieran dicho, Señor, Isaac, ¿dónde lo vas a dejar? Ah, no, yo lo mato allá arriba, lo dejo quemándose y nos vamos para la casa. Pero ¿sabe cómo dijo Abraham? Abraham dijo, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Eso es ver lo que todavía no ha sucedido. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham se ve bajando la montaña con Isaac. ¿Y cómo si lo va a matar? Porque Abraham durante esos 3 días pudo entender que Isaac nació cuando biológicamente, científicamente, era imposible que naciera. A Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Cuándo iba a haber un óvulo por ahí? Pero es que la vida es don de Dios. Así que de Abraham dice, si Dios me lo dio, Dios le dio la vida cuando era imposible que naciera. Ahora Dios me está pidiendo que lo sacrifique. Lo voy a sacrificar y yo sé que Dios le puede devolver la vida porque Dios es el autor de la vida y me lo resucitará y yo bajaré con él porque Dios me dijo que de él me será llamada descendencia, que reyes y pueblos vendrán de él. Así que no hay nada imposible para Dios. Es ahí donde Abraham le creyó a Dios. Es ahí donde Abraham se convierte en el padre de la fe, en ese momento. Después de Génesis 22, usted busque Génesis 23, Génesis 24, búsqueme a Abraham mintiendo. Búsqueme a Abraham riéndose. Ya no más. Cambió. Ese Abraham fue diferente. Ya Abraham no siguió con aquella vida espiritual fluctuante de adorar, pecar, culto, pecar. No, ya no más. Abraham ya entendió. Y de ahí para adelante la vida de Abraham fue derecha y con la convicción. Pero a Dios le costó tenerle que hacer a Abraham pasar por una experiencia en carne propia para que Abraham entendiera. ¿Cuántas veces las personas no han comprendido con las palabras de la Biblia y han tenido que pasar una situación dolorosa, angustiante, para que la persona al fin haga su decisión definitiva y ya no más fluctuante con Dios? ¿Qué necesidad había de eso? ¿Qué necesidad había de eso? Samsón se va a salvar, sin los ojos, pero se va a salvar. ¿Qué necesidad había que a Samsón, que le sacaran los ojos? ¿Qué necesidad? Pero es que tuvo que vivir esa experiencia dolorosa, que lo capturaran, que lo amarraran, que lo hicieran trillar el trigo como si él fuera un buey ciego. Pero es que el problema de Sansón eran los ojos. Vio una mujer en Timat, vio una ramera en Gaza. Esta agrada a mis ojos. Vio una mujer en el valle de Sorek. El problema de Sansón eran los ojos. Entonces Dios dijo, es que se lo saquen. Prefiero que entre ciego al cielo y no viendo que pierda.
Entonces, Abraham tuvo que vivir en carne propia una experiencia dura para que Abraham entendiera. Y usted, después del sacrificio de Isaac en el monte Moria, usted no encuentra más a Abraham pecando, ni mintiendo, ni nada. Ahora sí, Abraham es Abraham, lo que Dios había querido que fuera. Pero le tocó eso. Bueno, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Nota quién lleva la leña sobre sus hombros. ¿Quién la lleva? El propio Isaac. ¿Y para quién era esa leña? Él va llevando sobre sus hombros la leña donde va a morir él mismo. ¿Les suena a ustedes algo? ¿Eso es algo parecido? Subiendo una montaña, llevando sobre sus hombros la leña donde él mismo va a morir. Entonces Isaac le dijo a su padre: Padre, he aquí. A ver, ¿por dónde voy? El 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero. Nota que Abraham no le dice: tú eres el cordero. Ahora, ¿cuántos sacrificios había hecho Abraham desde los 75 años hasta los 100 que nace Isaac, más los años que tenga Isaac? ¿Cuántos sacrificios de corderos había hecho Abraham en ese tiempo? Uno en la mañana y uno en la tarde, sin fallar un día. ¿Cómo eran esos sacrificios? Oh Jehová el cordero. Por la tarde, oh Jehová el cordero. ¿Cómo son a veces nuestras oraciones diarias? Pero ¿cómo es aquella oración en una sala de hospital a las 2 de la mañana junto a una cama en cuidados intensivos? Esa es una oración larga y con lágrimas, y no sale de la boca, viene del corazón. ¿Cierto que es diferente? Así que Abraham había hecho muchos sacrificios, muchos en su vida, pero este es diferente. Él está haciendo un sacrificio con el corazón apretado. ¿Por qué? Por el que va a morir. Pero cuando él tenía los corderos ahí, ¿el corazón lo tenía apretado porque el cordero iba a morir? No. Y hay un pequeño problema. ¿Abraham iba a conocer a Jesús? ¿Abraham iba a ver la crucifixión? No. Y hay un refrán que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, como no vimos a Jesús morir, nosotros nos está pasando lo mismo. No lo vimos morir. Yo vi la pasión de Cristo, dice alguien. Mira, lo que vieron en la pasión de Cristo no es nada comparado con lo que en realidad pasó en el Calvario. Porque lo que vimos en la pasión de Cristo, eso fue pensado en la mente de Mel Gibson. Pero lo que pasó en el Calvario fue pensado en la mente de Lucifer. Así que fue peor. Fue peor de lo que vimos en la película. La crucifixión de Jesús fue peor. Entonces mira esto. Y ayer vimos un texto. Él pensará en ti, ¿cierto? Él está pensando en ti. Bueno, llegan allá. Y cuando llegaron al lugar, versículo 9, que Dios le había mostrado, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ahora viene el momento de la verdad. Yo creo que Abraham tuvo que sentarse con Isaac y decirle: hijo, te tengo que explicar algo. Mira, hace 3 días Dios me habló y me dijo que le hiciera un sacrificio. Sí, padre, a eso hemos venido. Sí, hijo, pero lo que no te he dicho es que Él me pidió que el sacrificio eres tú. Para que este sacrificio en el monte Moria se realice, se necesitan 2 decisiones. Una, que el Padre decida hacer el sacrificio. Y Abraham ya lo decidió en el pie de la montaña.
pero también se necesita la decisión del hijo. ¿Por qué? Imagínate este cuadro. Abraham le dice, hijo, el sacrificio eres tú. Y entonces Isaac le dice, si me alcanzas. Yo quiero que usted piense, querido amigo. ¿Usted se imagina a Isaac corriendo cuesta abajo? ¿A qué hora Abraham se lo alcanza? Y asustado menos. ¿Sí o no? Yo creo que Isaac hubiera corrido de regreso a la tienda de su madre en un día. El camino de 3 días de ida, yo creo que de regreso lo hace en un día. Y si llega, le dice a la mamá, mamá, si llega mi papá, dile que no me has visto. Es decir, se necesitaba que el hijo, o sea, Abraham estaba en condiciones de físicamente someter a Isaac para obligarlo al sacrificio. No, era un hombre ya anciano. Isaac era un jovencito lleno de vida. Así que la única manera que ese sacrificio se diera es que el propio hijo pusiera las manos voluntariamente. Y ahí dice que eso sucedió, que Isaac aceptó. Así que el padre decide sacrificar a su hijo y el hijo decide dejarse sacrificar. Las dos decisiones se tomaron en el monte Moría. Entonces, y ató allí a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Yo no sé cuántas veces se abrazaron, lloraron, oraron, se dijeron cuánto se amaban, se volvieron a abrazar, volvieron a orar, volvieron a llorar. Yo no sé cuántas veces fue eso. Pero llegó el momento en que dice que Abraham toma el cuchillo. Lo toma. Y tomó Abraham el cuchillo y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar. ¿Tú sabes lo que es eso? Mira la manera de morir y el propio papá se lo va a hacer. Degollar. Eso es matarlo. Pero ahora viene el fuego a la leña y tras de verlo morir y ver la sangre como cubre las piedras, ahora lo va a ver quemarse. O sea, ese corazón tiene que estar muy oprimido para hacer eso. Entonces, cuando Abraham levanta el cuchillo, versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces a Abraham desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sabe qué hizo Isaac en ese momento? Hizo así. Por poco. Yo creo que Isaac le dijo al ángel, ¿por qué esperaste hasta el final? Cuando ya el cuchillo se levantó, es que una voz detuvo el sacrificio. Pero ahora ocurre algo maravilloso. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un cordero trabado por sus cuernos por el zarzal. Y tomó a Abraham, y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea, ¿qué hizo Abraham? Quita a Isaac y pone al cordero. Y ahora Abraham va a sacrificar un cordero más en su vida. ¿Cuántos ha sacrificado en su vida? Muchos. Este es uno más. Pero este no es uno más. Este va en lugar. Levanta el cuchillo. Si ese corderito hablara, ¿sabes qué diría? Diría, yo no me preocupo porque ese ángel que está allá arriba. Ahora dice, espera, no le hagas nada. Pero el cuchillo se levantó y cuando el cuchillo cayó sobre su cuello, el ángel no habló. No dijo nada. Y el sacrificio del cordero sí se dio. No hubo ninguna voz del cielo que dijera, detente. Ese sí cayó. Y mientras su garganta abierta deja fluir la sangre y él se está ahogando en su propia sangre, yo creo que ese corderito, si pudiera hablar, diría, Dios mío, ¿por qué a mí sí me desamparaste? Porque a Isaac lo ampararon, a él no. Abraham
dice, esa sangre que ahora mismo está rodando por esas piedras, ahora mismo fuera la de Isaac. Esa sangre sería la de mi hijo, pero mi hijo está aquí, está vivo. El cordero murió por él. Ya entendía, sí, ya entendí. Y lo que Abraham aprendió en su vejez, Isaac lo aprendió en su niñez. Ese que ahora mismo se estuviera quemando ahí, fuera yo. Yo era el que me iba a estar quemando. Pero no, yo estoy aquí abrazando a mi papá. El cordero murió por mí. Entonces Abraham se curó de una sola vez por todas. Ya Abraham no mintió, ya Abraham nada, ya Abraham es padre de la fe, pero tuvo que vivirlo de una manera como una experiencia propia. Todos necesitamos una experiencia personal. Nadie aprende con la del otro. Por más que te expliquen, tienes que vivir la tuya. Jesús, en el Evangelio según San Juan, dijo esta frase: vuestro padre Abraham se gozó en mi día. Lo vio y se gozó. ¿Cuándo Abraham se gozó en el día de Jesús si no vivieron en la misma época? En el monte Moriah. En el monte Moriah, Abraham vio el día de Jesús, el día de la cruz. Y Abraham lo entendió. Y por eso usted no encuentra de Génesis 22 para acá, usted no encuentra más a Abraham pecando. Del 12 al 22, usted encuentra a Abraham pecando y pecando y riéndose y burlándose y todo. Pero acá ya no más. ¿Por qué? Porque ya entendió. ¿Está claro? Entonces, ahora, esto fue la parte simbólica. Ahora yo quiero que miremos la real. El Hijo de Dios abandonó el tercer cielo. Y yo creo que tenemos la presentación que estábamos usando el otro día, antes de ayer. Vamos a mirarla rápidamente. La presentación. Si alguien quiere tenerla, puede ir a la parte del sonido, trae algo en que grabarla y se la pueden grabar. Ahí va a quedar para que todos la puedan tener, esa presentación, y la de mañana también. Pero mira esto. ¿Se acuerdan de Lucifer? Rebelión en el cielo. Los ángeles leales quedaron en el cielo comandados por el arcángel Miguel. Y los ángeles rebeldes están en la tierra, dominando el planeta Tierra, teniendo al hombre en actitud de esclavo. Y un esclavo es alguien que tiene dueño. O sea, Lucifer decía, todo esto te lo daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido entregado, ya quien quiero se lo doy. Todo esto es mío, decía él. Entonces Lucifer también lo echaron y vino para la tierra, el príncipe de este mundo. En el cielo, él ocupaba el lugar número 2. Él en el cielo ocupaba el lugar número 2. Pero a los orgullosos el número 2 no les gusta, yo no sé por qué. ¿Cuál es el número que le gusta a los orgullosos? El número 1. Entonces, como él no lo dejaron ser el número 1 en el reino de los cielos, entonces él armó rancho aparte en un lugar donde él sí fuera el número 1. Y nota que el primer lugar son principados y él se hace llamar príncipe de este mundo. Entonces acá es el número 1. Porque los que éramos el número 1 éramos nosotros. ¿Se acuerdan que Dios nos creó y dijo, fructificad, multiplicad y señoread? Pero ahí no estamos señoreando, ahí habla de esclavitud, la Biblia habla de esclavitud. Entonces estamos ahí y Lucifer está aquí. Pero antes de la cruz, Lucifer, mira lo que hacía. Él venía a la tierra, hacía que el hombre pecara y entonces iba allá arriba a poner las quejas. Regresaba, hacía que la gente pecara y allá se presentaba a poner las quejas. Dice la Biblia, fue lanzado el diablo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Entonces él antes, por 4000 años, él venía y se devolvía. Y lo dejaban entrar y allá llegaba a los concilios celestiales. Allá acusó a Job diciendo, pero es que él tiene propiedades, así que no te adora. Y acusaba de que Job era interesado. Entonces hace que la gente peque y allá arriba llegaba a poner las quejas, llevaba el videito, mira, en YouTube, mira, ahí está pecando. Entonces en el cielo decía, sí, entonces aquí había que registrar unos libros porque el acusador llegaba allá. Entonces él iba y venía. Pero el Hijo de Dios vino para este mundo.
Y aunque no está incluido en esta serie el tema del arcángel Miguel, pero en los videos de Apocalipsis es el número 2. Se llama Miguel vuestro príncipe. El arcángel Miguel abandona el cielo y se viene, y el cargo de arcángel pues ya queda vacante, o sea, quedan los querubines comandando la hueste celestial, y el Hijo de Dios viene a este planeta Tierra en forma de bebé. Imagínate, sin armadura, sin espadas, sin el poder que lo caracterizaba en el Antiguo Testamento, como el león de Judá. Ahora viene como Cordero de Dios y nace en un pesebre. ¿Y cuál es la reacción que tienen los ángeles caídos, este ejército rebelde que está aquí en la tierra, apenas se enteran que quien los echó del cielo ahora está acá en la tierra, está en el reino de ellos? ¿Qué es lo primero que ellos hacen? Tratar de identificarlo para matarlo. Entonces hay una matanza de niños en Belén. Todos los niños de 2 años para abajo, varones, debían morir para que ahí cayera el que era el Mesías. Pero hay dibujos que muestran a Jesús como con una lucecita por aquí detrás de su cabecita. ¿Sí lo han visto, no? Jesús no tenía eso es mentira. Jesús no tenía lucecita en su cabecita, porque si no hubiera sido más fácil para los demonios buscar de casa en casa, y el niño que le vean la lucecita en la cabeza, pues matarlo. No tenían que matarlos a todos. O Judas, al ir al huerto de los olivos, decirle a los soldados: mire, yo sé dónde están, vamos, y yo llego allá, y el que le vean la lucecita en la cabeza, ese es, agárrenlo, ¿verdad? Pero no, él les tuvo que decir a los soldados: el que yo salude con un beso en la mejilla, ese es. Entonces, ¿tenía Jesús esa lucecita aquí atrás? Pues no, era un bebé, era un niño como cualquiera, y los demonios decían: ¿cuál de estos será? ¿Cuál de estos será? Entonces, como no sabían cuál era, pues mátenlos a todos. Y usaron a Herodes para esos propósitos. Vamos a saltar al final. Así que la bienvenida a Jesús acá en la tierra no fue muy buena. Pero igual los ángeles de Dios lo protegen como nos protegen a nosotros. Un ángel le avisa a José en sueño y le dice: José, levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto y quédate allá hasta que yo te avise que Herodes viene a matar al niño. Entonces José se levanta y se va. Los demás, como no sabían nada, esos niños murieron. Pero los ángeles de Dios siempre cuidan. Me voy a ir al final. ¿Por qué Lucifer, de un universo tan grande, mire el segundo cielo, galaxias y galaxias, mundos y planetas habitados por seres creados por Dios que no han caído en pecado? ¿Por qué la tierra? ¿Por qué tuvo que escoger la tierra? Entonces yo voy a poner un ejemplo que yo necesito que me ayude un niño voluntario. A ver, ¿quién quiere? Un niño como de 11 años, 9 años. ¿Tú tienes 9? 11, eso, Pepe, ven para acá. Él me va a ayudar por los siguientes 45 minutos. No, es más corto. ¿Cómo es que es tu nombre? Él me dijo ayer su nombre. David. David, ¿tienes 11 años? Gracias, David. Ven para acá. Bueno, David, resulta que ojos que no ven, corazón que no siente. Pues a Adán no lo conocimos, ni a Eva. Y sí, Adán se perdió, pero como no lo conocimos, no nos importa. Nadie dice: ay, Adán, cuánto lo sentimos. O nadie llora por Adán. O sea, como no lo conocimos, entonces como que no nos llega al corazón. Pero a David sí lo conocen, tiene 11 años. ¿Tus papás están por aquí? ¿Dónde están los papás de David? Ahí están los dos. Es que le vamos a soltar un piano de cola desde arriba a David. No es así. David, tú me vas a ayudar aquí. Entonces, como Adán no está aquí, no lo vemos, pero a David sí. Entonces vamos a representar a Adán con David de 11 años. David de 11 años es la humanidad. Él es Adán. Entonces, a él sí lo conocemos. Si David llegara a morir, ¿a usted les dolería? Mucho. Lo queremos mucho. Yo ya lo quiero. Lo veo todas las noches ahí y contesta y todo. Es muy inteligente. Bueno, entonces David representaría a la humanidad. Entonces, cuando a Lucifer lo echaron de allá, él sale al espacio y dice: ¿para dónde me voy ahora? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Me echaron de allá arriba. Y él mira un pequeño planeta azul en la tercera órbita de una estrella llamada el Sol, y allá vive David. Adán, o sea David. Y dice: ya sé lo que voy a hacer.
Entonces Lucifer planea ir a la tierra porque allá vive David. Y Lucifer sabe cuánto ama Dios a David. En aquel tiempo se llamaba ¿cómo? Adán, pero hoy se llama David. Entonces dice, Dios lo ama mucho a él. Voy a llegar al planeta de David y voy a hacer que ellos hagan lo mismo que yo hice, para que Dios tenga que hacerle a ellos lo mismo que me va a hacer a mí. Si ustedes miran en el libro de Ezequiel, capítulo 28, ¿qué fue lo que Lucifer hizo allá? Permíteme dos minuticos más aquí, David. Ezequiel 28, ¿qué hizo Lucifer en el cielo? Mire, Ezequiel 28, versículo... Aquí, 28, el 16. 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué fue lo que hizo Lucifer en el cielo? Pecó. ¿Y qué es pecado? Una manera de pensar que lo lleva a hacer ¿qué? La transgresión de la ley. Pecado es una manera, Lucifer desarrolló una manera de pensar que lo llevaría a quebrantar la ley. Entonces, si Lucifer pecó en el cielo, allá habría ley. ¿Puede haber pecado sin ley? No. Entonces, ¿había una ley en el cielo? ¿Hay una ley en el cielo, sí o no? Hay una ley. Entonces, Lucifer quebrantó la ley del cielo por su manera de pensar que comenzó a tener. Quebrantó la ley del cielo. Y entonces, eso se llama pecado. Y el pecado tiene dos consecuencias. Primero, expulsado. Aquí lo dice, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Primera consecuencia de haber pecado, expulsado. Segunda consecuencia del pecado, versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para siempre dejarás de ser? Muerte. Así que ¿cuál es la primera consecuencia del pecado? Expulsado. Segunda consecuencia, muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces a Lucifer lo expulsaron del cielo y está sentenciado a muerte. Entonces él va donde David, que vive en el planeta Tierra, y dice, yo voy a ir donde David y voy a hacer que ellos hagan lo mismo que yo hice. ¿Qué fue lo que él hizo? Pecó. Para que Dios le tenga que hacer a ellos lo mismo que me va a hacer a mí. O sea, ok, pregunto, ¿tuvo éxito Lucifer al hacer que la humanidad pecara? ¿Que desarrollara esa manera de pensar para que quebrantara la ley? ¿Sí o no? Consecuencia, ¿el hombre fue expulsado del Edén? ¿Sí o no? ¿Y el hombre muere? Sí. David, ¿tú has pecado? ¿Vio que contestó enseguida? Dijo, sí. Es que una vez invité fue a una hermana que viniera a la plataforma y duró como 10 minutos para contestarme. Y al final dijo, a veces. A la salida me dijo, yo hubiera sabido que era para eso que usted me llama, no voy. Es que los niños dicen la verdad, por eso digo que venga un niño. Sí, David, yo también he pecado, todos hemos pecado, todos pecamos, por eso todos necesitamos un Salvador. Entonces David dijo, sí, yo he pecado. Entonces Lucifer dice, ¿vio? Él pecó. Entonces, expúlsalo. El hombre fue expulsado, no estamos en el Edén. Y ahora Dios le dice a Lucifer, mátalo. Si me matas a mí, tienes que matar a David, porque él también pecó igual que yo. Y Dios sería un Dios injusto si mata a Lucifer y a David no. ¿Por qué estoy hablando de David? Porque Adán no está aquí, estamos nosotros. En David estás tú, no los puedo tener a todos acá, solo tengo a David que me está colaborando. Y David, eso nos pasa a todos, todos estamos sentenciados a muerte por el pecado, ¿cierto? Entonces, David pecó, expulsado del Edén, sentencia de muerte. Entonces Lucifer le dice, bueno Dios, aquí estamos David y yo, listo, ya, está bien, pequé, me botaste y voy a morir, está bien. Él también pecó.
tiene que morir, mátalo. Y tú te imaginas al universo ver a Dios matando a David. Y que Dios haga así. Y lo deje como una arepita. Y luego Dios diga, Dios es amor. Y el universo diga, ¿cómo que es amor? Pero si mira cómo lo dejó. ¿Será que el universo creerá que Dios es amor después de ver matar a David? Entonces, ¿por qué Lucifer hizo eso? Porque él tiene una guerra contra Dios y usa lo que sea y nos está usando a nosotros. Somos sus rehenes. Entonces David, que me está ayudando aquí, resulta que el universo observa la hueste angélica, las miríadas de ángeles, serafines y querubines. Dicen, ¿y ahora Dios qué va a hacer? Porque la única manera de que David no muera es que Dios quite la ley, porque es que la ley fue quebrantada y la ley demanda la sangre del pecador. Y la única manera es que David muera. Pero la única manera que David no muera es que Dios quite la ley. Ahora mire una cosa, ¿qué pasa si Dios quita la ley? La ley, donde hay ley, hay justicia. Cuando usted va pasando por la calle en su automóvil, ¿cuál es la ley para que los automóviles circulen en orden? ¿Cuál es la ley? El semáforo. ¿Qué significa verde? Siga. Rojo, pare. Amarillo, dele más rápido para que logre pasar. No significa precaución, disminuye un poco. ¿Está bien? Entonces, ahí hay justicia. ¿Cuál es la ley en el banco para que atiendan a los clientes del banco? ¿Hacer qué? Hacer fila. Si David llega primero, lo justo es que lo atiendan primero. Si yo llegué de segundo, pues de segundo. La ley trae justicia. ¿Ustedes se imaginan un banco que tenga un letrero que diga, aquí no hay ley? Métase en la ventanilla el que más pueda. Entonces yo empujo a David y me meto yo. ¿Eso sería justo? No. Entonces, donde hay ley, hay justicia. Y Lucifer dice, bueno, Dios, si tú dejas tu ley allá arriba, ok, tú eres justicia. Yo moriré, pero tienes que matar a David. No eres amor. Si dejas la ley, eres justicia, pero no eres amor. O quita la ley para que David no tenga que morir. Entonces el universo verá que Dios es amor, porque David no murió. Pero al quitar la ley, no es justicia. ¿Por qué? ¿Han escuchado en algunas noticias algo sobre algunas propuestas que no han logrado pasar a mayores, pero hay gente que ha propuesto legalizar la droga? ¿Qué es legalizar la droga? Que hay una ley que dice que la droga es delito, que es prohibido usarla, venderla, pero ¿qué es legalizarla? Que esa ley la quiten, y cuando esa ley la quiten, suponiendo, si la llegaran a quitar, entonces usarla ya sería legal. Venderla, el que la venda, ahora se llamará comerciante. Y el que la mande para otro país se llamará exportador. Ahora, ¿qué pasaría con las personas que hoy están en cárceles por el problema de droga si esa ley la quitaran? ¿Qué pasaría con ellos? Saldrían libres. Entonces, ¿qué quiere Lucifer? Que Dios quite la ley. Y si quita la ley, desaparece la sentencia. Y si desaparece la sentencia, él regresará al cielo diciendo, permisito, permisito, que vengo a ocupar mi lugar de querubín grande cubridor, porque ya no hay sentencia contra él, porque la ley ya no está. Así que pareciera, David, como que Lucifer tenía a Dios en jaque mate. Si quita la ley y deja, es malo. Y si la pone, también justicia, pero no amor, o amor, pero no justicia. Por eso el tema se llama justicia o amor. 2 versículos y ya te vas, David. Por 4000 años el universo no sabía que iba a ser Dios. Leamos rápidamente Romanos 16:25. Dice allí, mira cómo llama la Biblia aquí esto. Romanos 16:25. Dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto
desde tiempos eternos. ¿Había un qué? Un misterio oculto desde tiempos eternos. Efesios 3:9. Amplía un poquito esto. Efesios 3:9 dice así. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó el cielo y la tierra. Había un misterio ¿qué? Escondido. Había un misterio que no se había manifestado y que estaba oculto por tiempo eterno. ¿Cuál era ese misterio? ¿Qué va a hacer Dios? Y por 4000 años Lucifer decía, bueno Dios, ¿qué decides? ¿Justicia o amor? Aquí estamos David y yo esperando. Si dejas la ley, ok, me matas a mí, pero lo tienes que matar a él. Y si la quitas para perdonarlo a él, me tienes que perdonar a mí. Entonces, eres justicia, pero no eres amor. O eres amor, pero no eres justicia. Justicia o amor. Y los ángeles comentaban, decían, ¿qué va a hacer Dios aquí? ¿Cómo vas a salir de esto? Pues mira lo que sucedió. La humanidad se iba a acabar hace 2000 años. Nosotros no habríamos nacido. Así como Isaac en el monte Moría. Isaac se iba a morir siendo un jovencito. Isaac no crecería, Isaac no se enamoraría, Isaac no tendría hijos, o sea, Isaac no se casaría. O sea, Isaac se moría ese día. ¿Y dónde dice la Biblia que la humanidad se iba a acabar hace 2000 años? En Hebreos 1:1 y 2. Hebreos 1:1 y 2. Mira cómo habla la Biblia de los tiempos de Jesús. Hebreos 1:1 y 2. Ya vamos a hacer ir a David a su lugar. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo está llamando la Biblia los tiempos de Jesús? Postreros días. ¿Y qué significa postreros días? Los últimos. Los postreros días era el tiempo de Jesús, eso eran los postreros días. Hasta ahí llegaba la humanidad. Se ejecutaría la sentencia. Pero mira lo que pasó David, y aquí tengo a David. Ahora sí le vamos a soltar el piano de cola desde arriba a David. No. Mira. Imagínate. Su nombre, hermano, el papá de David. Johnny, hermano Johnny. Aquí está tu hijo David. Y el peso de la ley iba a caer sobre él, porque la ley reclama la sangre del pecador. Y justo cuando el peso de la ley va a aplastar a David para cobrar la sangre del pecador, aparece el Hijo de Dios, el Cordero, y le dice, David, regresa a tu lugar con tus papás. Y David se va. Y voy a esperar que él llegue a su silla para que él vea qué sucedió. Justo cuando el peso de la ley, David, iba a caer sobre ti y te iba a aplastar, Jesús llega y lo quitó a él y lo mandó con sus papás. Y el lugar de David lo ocupó él. Y el peso de la ley siguió cayendo y siguió cayendo, pero no sobre David, sino sobre ¿quién? Sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los ángeles miraban desde el cielo. Los mundos que no han caído en pecado observaban en vivo y en directo. Y decían, ¿qué pasó allá abajo? ¿Quitó la ley? ¿Quitó la ley para salvar a David? No, no la quitó. La ley está castigando al pecador. O sea que la ley queda. Sí. O sea que Dios es justicia. Sí. Pero quitó a David y se puso él. Y él está sufriendo el castigo de David. Entonces es amor también. Los sacerdotes le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende y creeremos. Dios, pues de malas se irán a ir a la tumba sin creer en mí. Pero si yo me bajo, tengo que traer a David aquí. Y yo amo tanto a David que yo no voy a permitir que a David le pase esto. Lo voy a sufrir yo en lugar de él. Las manos de David, déjenselas quietas, crucen las mías. Y entonces él murió en lugar de nosotros. En el cielo se corrió la voz. ¿Quitó la ley? No, no la quitó. O sea que Dios es justicia.
pero murió en lugar del pecador. O sea que es amor. Por 4000 años Lucifer estuvo acusando: Dios, eres justicia o amor. Pero en el monte Calvario y con los brazos abiertos, el Hijo de Dios proclamó ante el universo: no, Lucifer, Dios no es justicia o amor. Dios es justicia y amor. Y entonces, en el monte Calvario, Jesús demostró al universo quién es realmente Dios y quién es realmente Satanás. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el Cordero del Monte Moriah no hablaba? Ese no hablaba, pero el de la cruz sí habla. Cuando el martillo romano se levantó con un clavo más grande que este micrófono sobre las palmas de las manos de Jesús, y el martillo se levantó, ningún ángel, ninguna voz del cielo dijo: detente, como sucedió en el monte Moriah. ¿Por qué? Porque el sacrificio que se detuvo fue el de Isaac, fue el de David. En aquel tiempo no se llamaba David, se llamaba Barrabás. Esa cruz era para Barrabás. Pero a Barrabás le dijeron: corre, Barrabás, vete. Y la cruz de Barrabás se la dieron a Jesús. Y él murió en lugar de Barrabás, porque él muere en lugar de los pecadores, así como Barrabás. Entonces, cuando el martillo se levantó, ninguna voz dijo: detente. ¿Por qué? Porque es el Cordero. Y cuando el Cordero del monte moría, el cuchillo venía para abajo, ningún ángel lo detuvo, porque es que el Cordero muere en lugar del pecador. Pero el verdadero Cordero es Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Tenemos un maravilloso Salvador. Y entonces la víctima de Lucifer se escapó. Éramos esclavos. ¿Y cómo se rescataba un esclavo en los tiempos de Jesús? Comprándolo. Véndemelo. Así que el cielo le dijo: Lucifer, devuélveme a David, te lo compro. Y Lucifer dijo: ¿y qué me das si te devuelvo a David? Debe ser barato porque tiene apenas 11 años, debe ser económico, ¿no? No, ahora van a ver cuánto pagaron por David. La Biblia dice: fuisteis comprados, ¿por qué? Por precio. Así que ¿cuánto vales? ¿Cuál es el precio? No, no me digan mucho, infinito. Tú no puedes llegar a decir: ¿cuánto valen esos par de zapatos? Mucho. Te tienen que decir el precio. ¿La sangre? ¿8 litros de sangre? No. Ok. ¿Sabe cuánto cuesta David? Cuando el Lucifer le dijo, Dios le dijo: te doy 1000 galaxias y la media hueste angélica. Lucifer dijo: no. No. Bueno, te doy todos los querubines y la mitad de los serafines. Tampoco. Dame a tu hijo. Si me das a tu hijo, suelto a David. Entonces el padre dijo: hecho. Fue una transacción. Fuiste comprado por precio. ¿Sabe cuál es el precio? ¿Cuánto cuesta David? ¿Cuánto le cuestas tú al cielo? David, tú vales la vida de un Dios. Eso es lo que tú vales. ¿De cuál Dios? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo, porque ese fue el que vino a la cruz. Tú vales la vida de un Dios. Así que por favor, nunca vayan por la calle con las manos en los bolsillos, pateando piedrecitas, diciendo: mi vida no vale nada. Esas son rancheras. Pero usted nunca diga eso: mi vida no vale nada. ¿Sabes cuánto tú vales? La vida de un Dios. Fuiste comprado por precio. Amén. Cuando Jesús era niño, tenía 12 años, más o menos la edad de David, él se perdió 3 días. Lo buscaron en las canchas deportivas, en los parques, en los centros comerciales, y no lo encontraron. ¿En dónde puede estar un niño de 12 años? El último lugar, el templo. Allá fueron y allá estaba. En el templo. Entonces María le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? 3 días buscándote, angustiadas. Y él le dijo: madre, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre debo estar? Y Jesús usó la palabra negocio. ¿Y qué es un negocio? ¿Qué es un negocio? Es una transacción. Jesús, viendo los corderos muriendo en el templo, él entendió a que había venido a este mundo y le dice: madre, yo vine a este mundo de negocios, vine de compra, vine a comprar un planeta, vine a comprar una raza entera. Y el precio, él. Ese es el precio que tú vales. ¿Lo vas a dejar perder? Ahora les digo una cosa: Satanás anda de compras, anda de shopping.
Él dice, este lo compro por un plato de lentejas. Y compró Esaú. A otros los compra con una mujer. A otros los compra con un salario muy bueno, pero hay que trabajar medio día sábado. A otros los compra de distinto. Él anda ofreciendo por ahí precios insignificantes, porque tú fuiste comprado con la vida de un Dios. Dime cuándo un 1.800 mensuales te va a compensar eso. Entonces, pero Satanás anda de compra. Anda ofreciendo. A José lo quiso comprar, pero José rechazó. Dijo, no, yo soy de Dios. Y no se dejó comprar. A Judas lo compró con 30 piezas de plata. Véndeme a Jesús. Judas dijo, listo, dame 30 piezas de plata y te lo entrego. Y Judas vendió a Jesús. ¿Por cuánto lo vas a vender tú? Cuando les ofrezcan algo, acuérdense que Satanás anda de shopping y te quiere comprar. Pero a ti Jesús te compró primero. Amén. Jesús terminó con esta frase. Dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué Jesús preguntó eso? ¿Será que Jesús no sabía por qué estaba en la cruz? ¿Sí lo sabía? Entonces, ¿para qué pregunta? Debe ser que era el Padre el que no sabía. ¿El Padre sabía por qué el Hijo estaba en la cruz? ¿Sabía o no sabía? También, entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Sabe quiénes eran los que no sabíamos por qué Él estaba en la cruz? Nosotros. Y para que entendamos la respuesta de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan aquel niño? Eso sucedió en el río Mississippi en la década de los años 1800, algo, cuando el tren que venía de San Francisco hacia la costa este cruzaba el país de punta a punta. Era un tren de 60 vagones de pasajeros. La empresa de ferrocarriles había construido un puente sobre el río Mississippi, uno de los tantos, pero había quedado muy bajito y los vapores con sus elevadas chimeneas no podían pasar, y ellos traían madera de las montañas para construir las ciudades de la costa este. Entonces tuvieron que hacer un puente que es elevadizo, y contrataron un leñador de la región para que actuara en una caseta de madera. Cuando el tren venía, él tenía que cerrar el puente, y cuando venía un vapor, un barco de eso, entonces lo abría para que pasara. Ese era su trabajo. Este hombre pasaba horas en el día allí esperando que pasara el tren o que pasara un vapor. Entonces el hombre tomaba madera del lugar, tallaba y hacía figuras y las vendían en el mercado. Una vez encontró un pedazo de madera muy bonito y él ahí pensó en hacerle un barquito de velas a su hijito, su hijo de 10 años. Entonces lo hizo hasta que lo tuvo listo, pintadito, bien lindo. Se lo llevó al niño a la casa y dijo, mira el regalo. El niño enseguida quería ir al río a meter el barquito al agua. Hasta que un domingo el papá dijo, bueno, vas a ir conmigo este domingo al río. Lo llevó consigo y le dijo, vas a jugar aquí, en este pedacito donde el agua es tranquila, aguas mansas. No pases allá porque el agua está fuerte allá, ¿ok? Muy bien. El hombre estaba cortando leña para llevar por la tarde a su casa. Cuando de repente el niño, como todo niño, le dicen hasta aquí, pero se va yendo un poquito más allá, y las aguas le arrebataron el barquito. El niño trató de alcanzar el barquito y también fue atrapado por la corriente. Comenzó a gritar, papá, papá, me ahogo, y se hundía. Y el papá voltea, no lo ve el barquito, solamente cuando ve la manito del niño que sale, papá, papá, ayúdame. El hombre era un experto nadador, tiró el hacha, se quitó la camisa y salió corriendo. Se lanzaba al agua unas cuantas brazadas y alcanzaba al niño. Pero cuando estaba corriendo a punto de lanzarse al agua, escuchó a sus espaldas, ¡pu, pu! Y él gira la cabeza y el puente estaba abierto. Cuando había pasado el último vapor, él dijo, ahorita lo cierro. Y entonces él mira, el tren, 60 vagones se van a descarrilar y van a caer al río. Pero su hijo se está ahogando. Y él vuelve a seguir corriendo hacia su hijo, pero atrás, ¡pu, pu! Más fuerte. El maquinista estaba desesperado. Y entonces el hombre tiene que tomar una decisión. Regresa y corre hacia la caseta. Y el niño ve a su papá alejarse. Papá, papá, no me dejes. El hombre llega a la caseta, jala la palanca y ve como las dos partes del puente lentamente, mientras el maquinista pita desesperadamente, y apenas las dos puntas se tocaron, la pesada locomotora comenzó a circular por encima del puente y seguida de los vagones, y hasta que pasó el último.
El hombre alcanza a ver en el último vagón una fiesta de niños, gorritos y cadenetas y globitos. Era una fiesta infantil en el último vagón. Y cuando el tren se va, él mira el río, corre, pero no ve ni el barquito ni el niño. Corre por la orilla unos 500 metros, no ve nada. Corre más abajo 1 kilómetro, no ve nada. 2 kilómetros y no lo encontró. Se puso a llorar. Allí sentado junto al agua, lloraba desesperadamente. Pero él lloraba por 2 cosas. Su hijo, de 10 añitos, se acababa de ahogar. Había que buscar su cuerpo. Y la segunda razón por la que lloraba es que él decía, esas personas van viajando y no saben que están vivos porque mi hijo murió por ellos. Ellos no saben que pasaron por el puente con seguridad porque alguien allá abajo se estaba ahogando para que ellos pudieran pasar. Ellos lo ignoran. ¿Sabe, queridos amigos? Ese tren es la humanidad. Y nosotros somos el vagón de la fiesta. Somos el vagón de la fiesta. 2000 años hemos viajado la humanidad. Hace 2000 años el tren pasó, pero alguien en la cruz, un padre tuvo que tomar la decisión. Así que, ¿a quién estaba amparando el leñador que tuvo que desamparar a su hijo en el río? ¿A quién? ¿A quién estaba amparando el leñador que tuvo que desamparar a su hijito en el río? A los que iban en el tren. Y si ese papá leñador hubiera decidido amparar a su hijo del río, ¿a quiénes hubiera tenido que desamparar? A los que iban en el tren. Así que cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El padre dice, hijo, te estoy desamparando porque estoy amparando a David, a sus padres, a sus hermanitos y a todos ellos. Por eso te estoy desamparando. Amén. Hermanos, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Él hizo esto. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú quieres volver a Dios? Si lo intentas por aquí, no, ellos no te van a dejar. Si lo intentas por acá, ellos no te van a dejar. Pero si lo haces por aquí, ellos no te lo podrán impedir. Y Él quiere un día darte este abrazo. ¿Quiere decir? ¿Cuánto les gustaría en esta noche decir a Jesús, Señor, yo quiero pedirte que me salves a mí y a toda mi familia? Quiero ir al cielo contigo. Quiero que tu sacrificio no haya sido en vano. Ahora, ¿cuánto nos cuesta a nosotros la salvación? ¿Cuánto? Nada. ¿Es un don qué? Gratuito. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros confundimos gratuito con barato. Por eso la gente juega con esto. Gratuito no es barato. Ahora mire una cosa. La salvación es gratis para nosotros, pero para Dios, ¿cuánto le cuesta tu salvación? ¿Sabes cuánto? Es carísima. Dios puso en marcha un costoso y ambicioso plan de salvación. Rescatar un planeta entero, rescatar toda una raza. Y para eso Él está poniendo en marcha toda la infraestructura del cielo, ángeles, Espíritu Santo, todo está en marcha. Amén. Yo quiero ver de pie todos aquellos que le quieren agradecer a Dios en esta noche. Señor, gracias por darnos tanto amor y por ser nuestro Salvador en la cruz. Así que, queridos amigos, el tema de hoy no se llama justicia o amor, se llama ¿cómo? Justicia y amor. Amén, amén. Este tema está en la serie de Apocalipsis. Hemos querido dar estos 3 temas como contexto, porque la iglesia que está viviendo entre la cruz y la segunda venida de Cristo tiene que tener bien claro cómo es que nos salvamos, cómo es que estamos siendo salvados. Amén. ¿Cómo es que estamos siendo salvados? Yo quiero que el pastor, por favor, pastor Rojas, ponga usted estas vidas en las manos de Dios en esta noche. Inclinemos el rostro para darle gracias a Dios por este maravilloso plan de la salvación. Señor y Padre nuestro, una vez más, elevamos nuestras mentes al trono de la gracia en actitud de agradecimiento, oh Dios, por todo lo que tú has hecho en favor de
cada uno de nosotros y el resto de la humanidad. Señor, ahora entendemos más claramente por qué Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias a ese amor tan grande por la criatura, es que ahora tenemos el camino, la puerta abierta hacia el reino de los cielos. Señor, y no queremos por ningún punto de vista perder esta oportunidad de la salvación. Toma en este momento, Señor, nuestras decisiones, nuestras vidas en tus manos. Transfórmalas, cámbialas y permite, oh Señor, de que todos nos podamos preparar para el reino de los cielos. Gracias Jesús por entregar su vida en la cruz del Calvario. Gracias porque pudo allí sufrir la muerte que cada uno de nosotros deberíamos sufrir. Pero por amor, tú tomaste nuestro lugar. Y ahora podemos decir: gracias Dios por el maravilloso plan de la salvación. En Jesús lo agradecemos y pedimos que nos salve. Amén. Feliz noche, Dios les bendiga. Les esperamos mañana a la misma hora, a las 7:30. Dios les bendiga grandemente.